El espíritu de Cortázar ronda el foro de Noticias 22. También lo hace el espíritu de Fernando de Fuentes. Hablaremos del célebre cineasta con motivo del 65 aniversario de su partida. Amigos, amigas, Rafael García Villegas, qué alegría estar con ustedes este martes en la Hora Cultural de la Televisión Mexicana. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos. Hola, Laura Regis también en la traducción de lenguas de señas mexicana. Mucha información y sin más preámbulo damos paso a la misma, algo que ya hemos venido platicando por los 45 años de este hallazgo, Laura. Efectivamente, la diosa lunar es sin duda un símbolo atemporal, como dices, Rafa. Actualidad y correlación con el presente. Vamos a descubrir más sobre este singular hallazgo prehispánico. Hace poco más de un año y medio, abrió sus puertas el Museo Banco de México en el edificio principal de nuestro Banco Central, que como sabemos, se encarga entre otras cosas de diseñar y emitir las monedas y billetes que circulan de mano en mano por toda la geografía nacional. El recinto museístico busca fortalecer el vínculo entre la institución monetaria y la sociedad. Tenemos unos activos que también usamos para transmitir estos mensajes, que es la colección numismática del Banco de México, que es una colección de más de 120,000 piezas que documentan toda la historia monetaria de nuestro país. Y también tenemos pues el mismo edificio per se, que es una joya arquitectónica. Recientemente, el museo inauguró su octava exposición temporal en torno a los motivos iconográficos que han estado presentes en los billetes y monedas que fabrica el Banco de México. Se trata de Imaginario Coyolxauhqui, muestra que conmemora 45 años del descubrimiento del monolito con la imagen de la diosa mexica de la luna. A raíz de esto, ya en 1982, el Banco de México pues saca el billete de 10,000 pesos de la familia A con la imagen del monolito. También hay una moneda de 50 pesos también con la imagen del monolito. Conformada por piezas arqueológicas, obras artísticas de diversa manufactura, instalaciones interactivas y otros materiales didácticos, la exposición contextualiza con una línea del tiempo los años posteriores al descubrimiento del monolito hasta llegar a la década de los 90, cuando dejaron de emitirse los billetes y monedas con su icónica figura. Aquí vemos cómo pues impacta mucho en el imaginario del mexicano, pues tener esto de mano en mano que va circulando para nuestras transacciones cotidianas. Imaginario Coyolxauhqui presenta también el trabajo de artistas que en los años recientes han retomado la iconografía y simbolismo de la diosa, así como las obras realizadas específicamente para la exposición por 5 creadoras mexicanas. La propuesta que hacemos es un esquema de resignificación de lo que tiene que ver con el mito, que es mucho, pues, tiene que ver con el origen del día, de la noche. Tenemos a Sofía Echeverry, a Laura Muciño, Gabriela Morac, Betel Cocue, Almendra Castillo, Alejandra López Yasky. La exposición Imaginario Coyolxauhqui podrá visitarse en el Museo Banco de México hasta el 1 de octubre. La entrada es gratuita. Para Noticias 22, César H. Meléndez. La sostenibilidad de la industria editorial es un tema que preocupa en todo el mundo. Y de ahí la trascendencia de encuentros como este que les platicamos enseguida. Contec México pretende ser una ventana a la Feria del Libro de Frankfurt. La intención es abordar en unos pocos días los temas relevantes que están impactando en la industria editorial. En esta ocasión venimos con 3 ejes. La sostenibilidad, sobre todo para el sector editorial, el tema de la traducción y el tercero, que será en el segundo día de Contec, el tema de audio y voz. 33 exponentes de Europa, América Latina y México compartirán sus ideas y experiencias en ponencias, mesas redondas y talleres en torno a estos 3 ejes temáticos. No queda fuera la inteligencia artificial y cómo está modificando este sector. Y seguro que ahora también se va a tratar el tema en las mesas, por ejemplo, de traducción, porque a veces puedes escuchar un texto leído por una máquina y no diferenciar demasiado si es una persona o si es una máquina la que está leyendo, ¿no?
pero no deja de estar ahí esa parte del profesional que no se puede suplir tan fácilmente. Y lo mismo pasa con los textos. O sea, la máquina puede aprender, sí, pero primero tienes que meterle también material. Contec México se realizará de forma presencial el 5 y 6 de julio en el Centro Cultural España. Para nosotros es importante conversar directamente con la industria editorial de diferentes países, y uno de los objetivos que tiene este tipo de eventos también es el de formación profesional de cara al sector editorial mexicano. Para asistir, basta con registrarse en la página del Centro Cultural España. Todas las actividades son de acceso libre. Noticias 22, Julio López. Vamos a adentrarnos a una nueva generación de novelas gráficas. El mundo del cómic continúa su expansión. Encargado del área de obras infantiles. En la librería Rosario Castellanos se presentaron los primeros 4 títulos de la nueva colección del Fondo de Cultura Económica dedicada a la novela gráfica. Spectrográfica es la colección de novela gráfica infantil y juvenil de Fondo de Cultura Económica, que se inspira el nombre y la línea editorial en el concepto del espectro. En sus raíces, que es mirar, observar, reflejarse, y en su concepto más moderno, que se ha extendido metafóricamente para abarcar una escala muy amplia o un continuo de ideas, de comportamientos. La colección abre con el título Coco y Mosquita, de Matis, que está dirigido a las primeras infancias. Es un cómic, una novela gráfica silente, no tiene texto, pero tiene toda la estructura distinta, por ejemplo, de un libro álbum. Para los infantes con más edad se encuentra el título El Chico Perdido, de Gret Rip, que es una historia de misterio, de suspenso, con ilustraciones en blanco y negro. Para tratar temas de salud y amistad, la colección nos ofrece el título Aventura Cuentagotas, de Josephine Mark, una historia protagonizada por un conejo y un lobo. Que de una manera muy ligera, incluso humorística, trata un tema relevante, podremos decirlo así, que es el cáncer infantil. Esta primera entrega cierra con El Acuanauta, de Dan Santat. Ese también toca temas pues muy cercanos a los niños, ¿no? Por ejemplo, toca el tema medioambiental, toca el tema de las relaciones familiares y toca el tema de encontrar uno su lugar en el mundo. Estos títulos ya están disponibles a precios accesibles. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Baldomero Ochoa, informó Óscar Cortés. Este imperio cumplió 10 años. Y es un buen motivo para celebrar. Cuando el creador escénico Rodrigo González leyó por primera vez la novela Imperio, escrita por Héctor Zagal, quien fuera su profesor de filosofía, supo que estaba frente a un texto con gran potencial dramático para ser llevado a escena. No obstante, en un principio no sabía cuál sería el lugar idóneo para presentar esta obra que, tras varios tratamientos, terminó siendo un intenso y emotivo monólogo. Extenderse a sí mismo un certificado de incapacidad. Al principio pensaba en qué teatro presentarnos, en el Julio Castillo, en la UNAM, a dónde, y dándole vueltas decía, no, es que esta pieza pienso que tiene que estar en el museo, en el castillo de Chapultepec, donde él vivió. Es su papel. Quienes no tienen... Después de largas y enrevesadas gestiones, Imperio tuvo una temporada de prueba en el monumental Castillo de Chapultepec. Tal fue y ha sido la respuesta del público que este verano la obra está cumpliendo 10 años de presentarse en este emblemático recinto al que llegó para quedarse. En esta experiencia envolvente, el público acompañará al emperador austriaco Maximiliano de Habsburgo durante los últimos 3 días de su vida. Carlota, la enérgica. No deja de ser un gran espejo histórico de un México de hace 150, bueno, ahora ya 160 años. ¿Qué estaba pasando en ese México? ¿Qué está pasando en el México de hoy? Y siempre conocer nuestra historia creo que es la gran provocación de esta obra de teatro que nos
nos conmina, ¿no? A escuchar la voz de Maximiliano, a revisitar la voz de Juárez, porque claro, no es una historia de buenos o malos, sino simplemente de personajes que se volvieron antagónicos por las circunstancias históricas, ¿no? ¿Qué estará pensando mi madre? La obra, revisada acuciosamente por especialistas del INAH para compartir con el público los datos históricos más precisos, ofrece una visión panorámica del marco histórico en el que se desarrollaron los hechos del llamado Segundo Imperio Mexicano, al tiempo que profundiza en la psicología de un personaje que siglo y medio después sigue resultando fascinante. Insolente cobarde. Yo creo que es una manera como de ponerse en los zapatos de este personaje que sí, efectivamente, sí era un austriaco que pues lo llamaron vino engañado, pensando que la gente lo quería y pues bueno, la realidad se impuso y pues no le quedó otra más que afrontarla. Los republicanos no pueden ver las ventajas de las monarquías. En su 10º aniversario, la obra Imperio tendrá funciones todos los domingos a las 7 de la noche en el Museo de Historia Castillo de Chapultepec. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Ridículo. Antes del corte les comentamos que se han declarado 2 nuevas zonas de monumentos históricos en el país. Se trata de El Oro de Hidalgo en el Estado de México y Huichapan en Hidalgo. Esta declaratoria observa la conservación y salvaguarda de las edificaciones construidas entre los siglos XVI y XIX que se encuentran en dichas localidades. Entre otras cosas, la disposición establece que en toda obra en las zonas de monumentos históricos únicamente podrá realizarse previa autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo que vale es muy buena noticia, claro, y una gran provocación para visitar estos 2 sitios que son preciosos, tanto Huichapan en Hidalgo como El Oro en el Estado. Buena idea de darse una vuelta por allá y conocer nuestro enorme y rico patrimonio. Tenemos más al regresar. Un momento, ya volvemos. Gracias a tu participación, Pepe sigue vivito, coleando y con más fuerza. Recuerda que debes darle seguimiento a lo que decidiste en las urnas con los comités de ejecución y vigilancia. De todas y todos depende que Pepe, el presupuesto participativo, siga transformando la ciudad. Apasionate, dale seguimiento a tu proyecto y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México. Canal 22 presenta los mejores cortos pertenecientes a la 17ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Agua. Mis manos tejedoras. 5 de junio. Tribu. Tanta falta de cultura hay al respecto de la adopción. Les dije a los psicólogos que quería una familia. Shorts México. Estreno. Martes, 22:30 horas. Hola, soy Héctor Infanzón y voy a estar con Pedro Cominic en Catarsis 22 el próximo miércoles 5 de julio a las 7 de la noche en vivo, donde estaremos conversando sobre las tendencias de la semana. Así que nos vemos ahí. Hasta pronto. ¿Ya viste quién viene a Catarsis 22? No te lo puedes perder. Súmate a nuestra conversación completamente en vivo este miércoles, solo por Canal 22, el canal cultural de México. Miércoles, 19 horas. El equipo de danza contemporánea del Explose acepta la propuesta de La Ventana de producir una coreografía a distancia entre 2 bailarinas que tendrán que sincronizarse a través de una pantalla para la puesta en escena final. Chicas, nos vemos en el escenario. A través de La Ventana. Episodio 2. L'Explose. Coreografía sin contacto. Nuevo episodio. Miércoles, 17:30 horas. A 9 lustros de su partida evocamos la memoria de uno de los referentes indiscutibles de la cinematografía nacional.
Corre la década de los 30, y en un México posrevolucionario donde por fin se percibe una cierta estabilidad política, tras la llegada del general Lázaro Cárdenas, el cine da sus primeras pulsiones como un medio donde se entremezclan la imagen y el sonido. Las compañías filmaban 1, 2 o 3 películas y simplemente quebraban. Una vez que viene la primera producción sonora, que es Santa, que la produce la Compañía Nacional, productora de películas, con Antonio Moreno como director y Lupita Tovar como protagonista, pues bueno, viene realmente la confianza de los productores para convertirse, pues ahora sí, en artífices de una industria. Se avecina una época de oro, un episodio que simplemente no habría visto la luz sin el trabajo de personajes, entre muchos otros, como Juan Bustillo Oro, Arcadi Beutler, Guillermo Calles o Rafael J. Sevilla. Pero de entre ellos, Fernando de Fuentes fue quien, con su visión de empresario e innegable sensibilidad artística, marcaría la época preindustrial y encontraría un nuevo rumbo para el cine mexicano. Era el director al que todo mundo admiraba, todo mundo lo respetaba. ¿Sí? Vamos, el respeto antes de que se hiciera la revaloración de todas sus películas era Fernando de Fuentes. Y lo veían como un hombre que dominaba, por supuesto, la técnica. Cuando fue del cuerpo diplomático de Carranza, él pudo salir a varios países, recorrer el mundo, y eso pues obviamente te abre una perspectiva y una visión mucho más abierta que la de muchos mexicanos de su época. Entonces, Fernando de Fuentes, ni tardo ni perezoso, en 1932, apenas un año después del rodaje de Santa, se organiza y logra hacer su primera película, que es El Anónimo. Un largometraje que hoy está perdido y a la fecha no conocemos. Ese sería el primer paso que dio el cineasta veracruzano antes de llevar uno de sus proyectos más ambiciosos a la pantalla grande, un tríptico cinematográfico de la Revolución Mexicana que, sin miedo a la censura, mostró a México tal y como era. El Prisionero 13, El Compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa no fueron tan llamativos en su estreno, pero años más tarde se convertirían en verdaderos clásicos de nuestro cine. Películas que criticaban la Revolución Mexicana apenas habiendo terminado. Todavía estaba, digamos, podríamos decir, la cruda revolucionaria, y hacer películas, jugando con la palabra, de una crudeza bárbara. No lo va a dejar tomar el porteño esta noche. El cine de Fernando de Fuentes es una visión totalmente fría y desmitificadora de la revolución. Es una desmitificación mucho antes de que lo hiciera la novela. Allá en el rancho grande, allá donde viví. A decir de Jorge Ayala Blanco, Fernando de Fuentes fue el responsable también de idealizar el mito y la estructura porfiriana del rancho en el cine. Creo que en los años 30, antes de que se estructure completamente la industria, desde un punto de vista, podríamos decir, mitológico, los grandes temas ya estaban planteados. Y el que los plantea, en gran medida, es Fernando de Fuentes. Hay toda una serie de películas que se hacen con este modelo, ¿sí? El modelo de la nostalgia rural, que de hecho pues no corresponde exactamente a lo que era este hombre urbano que era Fernando de Fuentes, aunque le gustaba mucho trabajar más bien, digamos, las adaptaciones literarias. ¿Sí? Es inseparable para mí la figura de Fernando de Fuentes a la de sus guionistas. Ya Adelita quisiera ser mi esposa, ya Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda. El legado de Fuentes va más allá de esta trilogía que ya escuchamos. Ahora vamos a volver la mirada a otros trabajos y a la trascendencia de María Félix en su obra. Nomás acuérdense que matan a una niña.
Su trilogía de la Revolución es la que más se cita. No obstante, el universo del también llamado Entre Amigos, director Caballero, se compone de poco más de 30 películas, muy diferentes entre sí. Transitó sin dificultad alguna del relato histórico al terror y a la comedia, dando vida a películas como Allá en el Rancho Grande, El fantasma del convento o La gallina clueca. Fernando de Fuentes va a tener la visión de ser un personaje muy completo, es decir, es un hombre que dirige, produce, escribe y hasta edita sus películas. Por lo tanto, tiene un control creativo total. ¡Ande, hombre, váyase volando! Ya salió la gallina clueca. Clop, 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 clop. Valoraba, sobre todo, los momentos de inacción. Y eso es lo que realmente le da fuerza, claro, a sus personajes, que siempre están extraordinariamente bien construidos, sin necesidad de recurrir, te digo, a la exacerbación melodramática. Pero esta noche me he dado cuenta de lo injusta que es la vida para con nosotras. De Fuentes es también el cineasta que dentro de las narrativas del cine mexicano proyectó una imagen distintiva de la mujer y a su manera del empoderamiento femenino, a través de la figura de María Félix en películas como Doña Bárbara o La mujer sin alma. Los necesito y los tiro hechos guiñapos cuando ya me estorban. Es esta idea de la mujer fuerte, ¿sí? Más fuerte que los hombres, con mayor voluntad, ¿sí? Incluso aprovechando el machismo para aplastar a los hombres. ¿Quién se atreve hoy a erigir una mujer tan extraordinariamente fuerte como las de Fernando de Fuentes? Eso es para mí una lección. Y sobre todo, la lección del estilo. El creer en los matices de un personaje y los matices de una anécdota. El rescatar los años 30 y 40 a través de Fernando de Fuentes es lo más disfrutable de la tierra. Han pasado 65 años de la muerte de Fernando de Fuentes, cineasta que, como pocos, tuvo el valor necesario para retratar un fragmento de nuestra historia con todo y su crudeza. A pesar de las presiones sociales y políticas, un artista que encontró en su genio y la cámara nuevas formas de explicar y entender a México. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y a propósito de grandes personajes para entender y explicar al México contemporáneo, lamentamos informar sobre la muerte de Adolfo Gili, historiador originario de Argentina. A unos días de cumplir los 95 años, se va el autor de La Revolución Interrumpida, quizás su obra más emblemática, un hombre que nos mostró a fondo los distintos rostros de personajes como Lázaro Cárdenas o Felipe Ángeles en su obra, académico de tiempo completo, no solo en México, sino en varias partes del mundo. Él le tocó aquella etapa que estuvo preso en Lecumberri. Y bueno, hoy le rendimos un tributo y un abrazo fraterno y solidario a todos sus familiares, a sus amigos, a sus alumnos. Nos deja un vacío muy, muy importante, don Adolfo Gili. Imperdibles sus colaboraciones para el periódico La Jornada, su presencia, por ejemplo, en el movimiento estudiantil de los años 60 en nuestro país, pues sus motivaciones marxistas, su pertenencia a la Cuarta Internacional lo llevan justamente a la cárcel y bueno, pues será recordado. Así es, desde aquí un recuerdo. Y la invitación a leer su obra, insistimos, para entender el México contemporáneo, sobre todo aquellas épocas de la revolución y la post-revolucionaria. Efectivamente. Y bueno, pues cambiamos de asunto. Un abrazo a los familiares, amigos, a la gente cercana de este enorme personaje. Y en Zona Violeta tenemos el día de hoy la presencia de Patti Betaza, quien nos comparte algunas reflexiones en torno al sombrío panorama laboral para las mujeres. Muy buenas
buenas noches. En pleno siglo XXI, las mujeres continúan teniendo más dificultades que los hombres para conseguir un empleo. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, 15% de las mujeres en edad de trabajar quisieran tener un empleo, pero no lo tienen, frente a un 10.5% de los hombres. Los desequilibrios de género en el acceso al empleo y las condiciones laborales son mayores de lo que se pensaba y los progresos para reducirlos han sido lentos en las últimas 2 décadas. Un nuevo indicador desarrollado por la OIT dibuja un panorama mucho más sombrío de la situación de las mujeres en el mundo laboral que la tasa de desempleo más comúnmente utilizada. El informe señala que las responsabilidades personales y familiares, incluido el trabajo de cuidados no remunerado, afectan desproporcionadamente a las mujeres. Estas actividades pueden impedirles no solo tener un empleo, sino también buscarlo activamente o limitar su disponibilidad para trabajar. Esta brecha laboral de género es especialmente grave en los países en desarrollo, donde la proporción de mujeres que no pueden encontrar un empleo alcanza el 24.9%. Estos datos arrojan una nueva luz sobre la magnitud de las disparidades de género en los mercados laborales. Por eso lo importante, dice la OIT, además de mejorar la participación general de las mujeres en el empleo, es necesario ampliar su acceso en todas las áreas laborales y abordar las diferencias de calidad. Si no se hacen estos cambios, el panorama seguirá sombrío para las mujeres. Recientemente, Brasil aprobó la Ley de Igualdad Salarial que protege a las mujeres para que, al igual que los hombres, reciban sueldos similares por desempeñar las mismas funciones laborales y profesionales. Cuando se quiere, se puede. Muy buenas noches. Esta noche en Debate 22, para hablar del antropoceno en México, Gaby Tlaseca recibe a los investigadores de la UNAM, José Franco del Instituto de Astronomía de la UNAM, a Elba Escobar del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y a Javier Alcocer, profesor de la FES Acatlán. No se pierdan esa charla al término de Noticias 22, el antropoceno, cómo le hemos dado el traste al planeta Tierra. Digo, resumido en mis palabras con toda libertad y licencia poética, pero por ahí va el tema, desde las distintas perspectivas de la ciencia, cómo ha afectado en los últimos años el calentamiento global, el cambio climático al planeta y cuáles son las alternativas para ver si todavía hay manera de revertirlo. Vamos a descubrirlo en un ratito. Interesante charla, no se la pierdan en unos minutos y por lo pronto una muy breve pausa. Volvemos. Artistas de diversos ámbitos unen su pasión por la lectura con los libros que han marcado su trayectoria, su vida y su visión del mundo. ¿Por qué hoy elegiste ese libro? Porque me identifico mucho con lo que te decía hace rato, de que creo que es súper importante llorar. Cuando yo veo a un joven abrir un libro, recupero la esperanza. Sin lecturas no hay suficiente estímulo y además... Léemelo. Nuevos capítulos. Jueves, 19 horas. Xuan es una chica vietnamita que ha llegado a Japón para trabajar en un hotel. Xuan desu. Yoroshiku onegaishimasu. ¿Cómo? Poco a poco tendrá que adaptarse a la vida japonesa, al tiempo que descubre y crea estrategias de comunicación útiles. Activa tu japonés. Xuan se supera en Japón. Estreno. Nuevos episodios. Miércoles, 23:30 horas. Celebrando a Elena Poniatowska con dos grandes invitadas, Eli Guerra y Jesús Rodríguez. El cielo, quiero volar, ver el amanecer. No se lo pierdan, será un programa divertido y lleno de música. Que les da por construir los que con sus manos. Ven acá con Eugenia León. Domingo, 21 horas. Se merecen el aplauso. Canal 22 presenta los mejores cortos pertenecientes a la 17ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Agua. Mis
Manos tejedoras. 5 de junio. Celular. Tribu. Tanta falta de cultura hay al respecto de la adopción. Les dije a los psicólogos que quería una familia. Shorts México. Estreno. Martes, 22:30 horas. La traductora Claudia Cabrera se ha propuesto rescatar la voz de mujeres exiliadas. A lo largo de casi 80 años, distintas fuentes nos han narrado los horrores del que es, sin duda, el episodio más oscuro de nuestra historia, la Segunda Guerra Mundial. Nettie Reiling, mejor conocida como Ana Segas, fue una escritora que retrató aquel momento como solo puede hacerlo alguien que vivió la tragedia en carne propia. Fue una escritora que siempre estuvo comprometida con las causas políticas, con el comunismo básicamente, en contra del fascismo, y que por lo mismo tuvo que salir exiliada de la Alemania del Tercer Reich en el momento en que los nazis asumieron el poder. La autora alemana se exilió en París y luego en Marsella. Tras la invasión de los nazis, tuvo que emigrar nuevamente y se asentó en México. En este lapso, Segas escribió La Séptima Cruz, obra que se tradujo a distintos idiomas, entre ellos el español, pero Claudia Cabrera tomó la iniciativa de hacer la primera traducción de este libro al español mexicano. Me parece que uno se puede apropiar de las obras literarias de otra manera cuando las lee en su propio, bueno, no es idioma porque todos hablamos el mismo idioma, pero en su misma variedad dialectal. Yo obtuve la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, de lo que era el FONCA, para traducir las obras del exilio de Ana Segas y también de Lenka Rainerova. La Séptima Cruz, considerada la novela antifascista más importante de la historia, nos traslada a 1936. 7 prisioneros han escapado del campo de concentración Westhofen. 6 de ellos son capturados y crucificados, pero aquí seguiremos los pasos del séptimo fugitivo. Retrata una época y hace como un corte transversal a través de la sociedad alemana. Nos muestra diversos estratos y cómo dentro de esos diversos estratos hay también diferentes formas de reaccionar ante la dictadura, nazi en este caso, ya sea traicionando, denunciando, no prestando ayuda o bien siendo solidario y apoyando a veces a riesgo de la propia vida. El espíritu de Segas ha trascendido en el tiempo a través de las letras. Sin embargo, como muchas otras escritoras, ha quedado relegada de la historia ante el protagonismo del hombre. Para la traductora Claudia Cabrera, es una prioridad rescatar las voces de aquellas mujeres escritoras que han vivido en el exilio. La Séptima Cruz de Ana Segas, traducida por Claudia Cabrera, es una coedición entre La Cifra Editorial y Elefanta Editorial. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Este ejercicio epistolar nos sitúa en la frontera entre la gráfica y la escultura. El Museo Anahuacalli presenta la exposición temporal Filosofía y Letras del artista mexicano Iván Krasoyevich, detonada por las vivencias y memorias de juventud del creador visual alrededor del museo. La muestra está compuesta por una serie de cartas poco convencionales. Surge la idea de redactar una serie de cartas que hacen eco con esas vivencias, con ciertos recuerdos que tengo y al mismo tiempo con personajes vivos, no vivos, humanos, no humanos, que para mí forman esta imagen o este sentido que tengo del museo. El género epistolar presupone la ausencia de uno de los interlocutores, de allí el interés de Iván Krasoyevich por esta forma discursiva que lo conecta con personajes de otros tiempos, pasados o futuros. El artista visual compara este ejercicio con el acto de lanzar un mensaje en una botella a la inmensidad del océano. Son conversaciones más bien íntimas, llenas de preguntas, que además sabiendo que no voy a obtener respuesta de ninguno de los destinatarios, ¿no? Algunos de los destinatarios a los que Iván dirige sus misivas son personajes vinculados con el museo y que ya han fallecido, como Juan O'Gorman, Ruth Rivera y la arqueóloga Eulalia Guzmán.
Otros están vivos, como el arquitecto Mauricio Rocha y la curadora Carla Niño de Rivera, y otros más están por venir, pues también dedica una carta a su hija próxima a nacer. Todo está situado, casi todo, excepto una pieza, en exteriores, y son esculturas cinéticas, ¿no? Se reaccionan con el viento, con el pasar de la gente, etc. Están hechas en plexiglas, en su mayoría, plexiglas rojo, que para mí simbólicamente veo similitudes, o es una forma de traducir lo que considero que le sucede a la palabra, ¿no? Filosofía y Letras, exposición temporal de Iván Krasoyevich, permanecerá en el Museo Anahuacalli hasta el primer día de octubre. Para Noticias 22, Sarache Meléndez. Fíjense que un tótem de Mesoamérica se manifiesta en el lejano oriente. 146 piezas arqueológicas y 8 etnográficas de la antigua Mesoamérica toman el Museo Hunan de la República Popular China, a fin de mostrar la presencia milenaria del jaguar en las culturas prehispánicas. La exposición, organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con el Beijing Kunyuan Culture and Museum Exhibition, lleva por título El jaguar, un tótem de Mesoamérica, y se conforma de los acervos de Lina. Se muestran cerámicas, monumentos zoomorfos, fragmentos de murales teotihuacanos, ollas Tlaloc y frisos, pero también figurillas antropomorfas y lápidas bajorrelieves. Todo se distribuye en 3 núcleos para entender la figura de este felino usualmente vinculado al poder, la fertilidad, la noche y el inframundo. En un primer módulo se habla sobre el jaguar y el agua, el segundo se dedica a el jaguar y el maíz, y en el tercero se habla sobre el jaguar y el cuerpo. El jaguar, un tótem de Mesoamérica, se exhibirá hasta el 18 de septiembre del presente año y se espera una afluencia de 200,000 personas. Después itinerará por otros museos de China. Su recorrido por este país terminará hasta septiembre de 2024. Cuando la magia invade lo cotidiano, deja al descubierto una serie de fábulas fantásticas. La irrupción de lo extraño, de lo mágico en lo cotidiano, es la premisa de la exposición Fábulas Fantásticas que presenta el Museo de Arte Moderno a través de 77 piezas de pintura, fotografía, escultura y grabado. Artistas que dan una mirada alterna a la realidad a través de la inclusión de elementos fantásticos, simbólicos, mágicos. Tenemos obras desde 1920 hasta obra más contemporánea del 2022. No es una exposición cronológica, sino que justamente revisa a través de 3 núcleos cómo los artistas están introduciendo estos temas y cómo trabajan estos temas. María Izquierdo, Manuel Álvarez Bravo, Francisco Toledo, Guillermo Mesa, Carlos Orozco Romero, Graciela Iturbide, Lola Álvarez Bravo y Ricardo Martínez son algunos de los creadores que desplegan esta alquimia cromática y plástica que, en ocasiones, ha sido sometida a un cliché, nos dice Lucía Peñalosa. Pensemos que de pronto existe un cliché dentro de la historia del arte en México. Pensemos en, por ejemplo, André Breton diciendo que México era el país o el lugar más surrealista del mundo, y de pronto se piensa en cierta parte del arte de México como en un cliché de lo extraño, ¿no? Lo raro. Entonces lo que queríamos era saltar ese cliché y analizar de qué manera los artistas están introduciendo estas temáticas a su obra. Lo inusual cotidiano es el primer núcleo de la muestra, al que le sigue la dimensión de lo sobrenatural y sus sincretismos, para concluir con el núcleo titulado El sentimiento de lo fantástico. Tenemos artistas que, por ejemplo, sí están explícitamente hablando de un mundo mágico, de hechizos, de brujas y de brujos, como Leonora Carrington. Tenemos otros artistas como José Clemente Orozco, que está haciendo una crítica al nacionalismo y al indigenismo de su tiempo, o de Alice Raón, que está hablando de una escena de un libro de Shakespeare, por ejemplo.
Fábulas Fantásticas contará con un programa académico, el cual puede usted consultar en la página del Museo de Arte Moderno y permanecerá abierta hasta el 10 de septiembre. En la cámara, Javier Contreras y Enrique Varela. Noticias 22, Víctor Gaspar. Antes de la pausa, le recordamos que el viernes 14 de julio cierra la convocatoria para participar en la tercera edición de ¿A qué sabe la patria? El concurso busca la salvaguarda de la cultura alimentaria de México, reconociendo y visibilizando los saberes, prácticas y tradiciones de las culturas indígenas, afromexicanas y populares que la conforman como un patrimonio vivo. Además, da cuenta de la amplia biodiversidad de México presente en los ingredientes. ¿A qué sabe la patria? En su tercera edición invita a cocineras y cocineros a que presenten de manera individual o colectiva una receta que tenga como base productos e ingredientes de la alimentación tradicional mexicana. Las bases las pueden consultar en la página de la Secretaría de Cultura y, ¿por qué no?, echar a volar la imaginación, la creatividad y a celebrar los sabores. Oye, está riquísimo, patrimonio, ¿no? Además, intangible de la humanidad. Efectivamente, una de las cocinas más importantes del planeta y pues un gozo también para los mexicanos, ¿no? Pensé que decir, pues ya hace hambre. Ya, está un poquito, ¿eh? Y no estás mal, ¿eh? Vamos a una breve pausa. Regresamos para platicar de Julio Cortázar aquí en Noticias Noticias. Xuan es una chica vietnamita que ha llegado a Japón para trabajar en un hotel. Xuan desu. Yoroshiku onegaishimasu. ¿Cómo? Poco a poco tendrá que adaptarse a la vida japonesa, al tiempo que descubre y crea estrategias de comunicación útiles. Activa tu japonés. Xuan se supera en Japón. Estreno. Nuevos episodios. Miércoles, 23:30 horas. Hola, soy Héctor Infanzón y voy a estar con Pedro Cominic en Catarsis 22 el próximo miércoles 5 de julio a las 7 de la noche en vivo, donde estaremos conversando sobre las tendencias de la semana. Así que nos vemos ahí. Hasta pronto. ¿Ya viste quién viene a Catarsis 22? No te lo puedes perder. Súmate a nuestra conversación completamente en vivo este miércoles, solo por Canal 22, el canal cultural de México. Miércoles, 19 horas. Celebrando a Elena Poniatowska con dos grandes invitadas, Eli Guerra y Jesús Rodríguez. El cielo, quiero volar, ver el amanecer. No se lo pierdan, será un programa divertido y lleno de música. Que les da por construir los que con sus manos. Ven acá con Eugenia León, domingo 21 horas. Se merecen el aplauso. El antropoceno es una era marcada por una sola especie, el hombre. ¿Cuáles son las repercusiones? A ver, mi querido Javier Alcocer. El agua dulce, recurso vital importantísimo. Elba Escobar. El agua, su origen son los mares. Pepe Franco. Somos los seres humanos quienes hemos hecho este cambio fuertísimo y somos quienes debemos de resolverlo con conocimiento y conciencia. ¿Cómo? Los invito a que no se pierdan hoy por la noche Debate 22. Hoy, 21 horas. Aquí 4 décadas de trabajo transmutan en un estallido de color. Una amplia selección del trabajo de las últimas 4 décadas del pintor Rodrigo Pimentel ofrece la exposición Transmutaciones. Rodrigo Pimentel era un maestro del color, era una explosión. En cada obra podemos ver prácticamente todos los colores muy bien ordenados que hacen que la vista realmente reaccione a voltear a todos lados, porque sí es una fiesta. La muestra se distribuye en 6 ejes temáticos: orígenes, autorretratos, la máscara, alegorías, bestiario y paisaje.
A lo largo de toda la exposición podemos ver, sí, muchos guiños a Michoacán, a la mexicanidad en general y sobre todo también a la cultura prehispánica. Son alrededor de 100 piezas entre óleos, guaches y dibujos. Yo lo pondría en el arte contemporáneo mexicano en un importante lugar porque finalmente es un artista único. Realmente su obra no se parece a la de nadie más y es realmente representativo de México, ¿no? Podemos ver en sus cuadros la mexicanidad totalmente vertida ahí en sus obras y eso lo hace muy característico y que no siguió ninguna moda ni a nadie más. Esta muestra permanecerá hasta el 3 de diciembre en el Museo Nacional de Arte. Con imágenes de Óscar López y Enrique Varela, informó Óscar Cortés. Atención, famas y cronopios, esta noche en Enfoques damos la bienvenida a Genei Beltrán para hablar del ciclo de charlas, juego, fantasía y transgresión, los cuentos de Julio Cortázar. Vamos al otro lado del estudio con Laura Barrera. Andábamos sin buscarnos, pero sabíamos que andábamos para encontrarnos. Seguramente muchos de ustedes reconocieron esta frase de Julio Cortázar contenida en su inolvidable narración titulada Rayuela, de la cual se cumplen 60 años de haber sido escrita, publicada. También se cumplen 20 años de haber sido creada la Fundación para las Letras Mexicanas. Son motivos más que suficientes para la creación de un curso que acaba de iniciar y que tiene todavía varias sesiones muy interesantes que no pueden perderse. Genei Beltrán Félix, quien es tutor de narrativa de la Fundación para las Letras Mexicanas y que también dirige un espacio que es muy particular porque es la Casa Estudio 100 años de soledad. Genei, qué gusto tenerte por acá. Tú también fuiste becario de la Fundación para las Letras Mexicanas, eres traductor, narrador, ensayista, un enorme promotor de la literatura entre pues, los jóvenes escritores, entre los conocedores literarios, pero también entre un público muy amplio. Y de eso va este curso que ya inició. Gracias por estar aquí. Qué alegría, qué honor tenerte. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Es una grata oportunidad poder estar aquí para hablarles sobre este ciclo, sobre Julio Cortázar, sobre la Casa Estudio 100 años de soledad. Esta es un lugar donde vive García Márquez cuando escribió su famosísima novela entre el 65 y el 67, y en el año 2020 fue donada a la Fundación para las Letras Mexicanas, y desde entonces hicimos un programa de difusión literaria que dirige Juan Villoro, donde se han estado compartiendo ciclos de charlas sobre diferentes autores, épocas, obras, y ahora le llegó el turno al gran cronopio, a Julio Cortázar. Efectivamente, son 60 años de Rayuela. Cuando Rayuela se publica, tiene un público muy joven. Los jóvenes, bueno, inmediatamente reconocen algo que no había tanto en las letras mexicanas, que es esta frescura, este sentido del humor, esta novedad en la utilización del lenguaje. Y algo que, bueno, me gustaría que comentáramos a 60 años, con lo que estamos viviendo actualmente desde el punto de vista social y tecnológico, con las posibilidades del metaverso, en fin, la obra de Cortázar yo siento que tiene mucho sentido hoy en día. ¿Tú cómo lo ves, Genei? La primera palabra de este ciclo de charlas es juego, y es precisamente eso lo que se encuentra en mucho de la obra de Julio Cortázar. Ya el título de la novela y otros como Modelo para Armar, por ejemplo, o hay un libro de cuentos que se llama Final del Juego, hablan de esa vocación lúdica que tiene la literatura de Cortázar. Lo que Cortázar buscaba no eran lectores, sino compañeros de juego, pero es un juego muy serio. No es un juego que nada más nos entretenga, sino que también nos incluye, nos compromete, y eso es una de las vetas que creo que siguen muy vivas de la obra de Julio Cortázar, que es los poderes de la imaginación, qué es lo que significa a través, por ejemplo, de la fantasía o en general de la literatura fantástica, el transgredir las normas, el presentar lo anómalo, el convocar lo siniestro. Todos estos elementos están presentes en la obra de Cortázar. Es un autor muy vivo
son 60 años de que se publicó Rayuela, lo cual significa el reconocimiento internacional de Cortázar. Es decir, en ese momento él se incorpora a la nómina del boom, se vuelve una figura central de la literatura hispanoamericana, pero en realidad, pues lo que interesa también es ver cómo lo leemos ahora. Hay algunos aspectos de Rayuela que han provocado ya cuestionamientos, si no es una obra datada, si es una obra que no convoca las mismas representaciones de lo femenino que serían ahora más esperables, pero lo interesante es poder leer de manera crítica y abierta a un gran clásico. Y esto incluye a quienes estén del otro lado de la pantalla siguiendo estas charlas, no solo porque quienes las sigan en vivo pueden presentar preguntas o comentarios que se leen ahí y que Gonzalo Celorio responde, se hace un debate, y quienes no puedan verlo en tiempo en vivo pueden verlo el fin de semana, pueden ver las 3 que ya llevamos y ponerse al día. Y participar en los comentarios donde se hacen también debates y se intercambian puntos de vista. Esto porque no es una obra fija, la de Cortázar, es una obra móvil, es una obra inquieta, y creo que la estatura de clásico, lo que significó que pues, junto con García Márquez, con Vargas Llosa, con Carlos Fuentes, fueron los grandes pilares del boom, no debe llevarnos a que se trate como con excesivo respeto la obra de un autor, sino que juguemos también con ella, ¿no? Pues es justo lo que dice, y bueno, yo creo que hay que remarcar mucho que quien está ofreciendo estas charlas es Gonzalo Celorio, enorme personaje, y también, como decía de ti que eres un gran divulgador, Gonzalo Celorio es un gran divulgador de nuestra lengua a través de la Academia Mexicana de la Lengua. Ahora, recientemente también ganó el premio de Villarrutia, con una enorme trayectoria, como una persona que ha acercado a la literatura a muchas generaciones. Él decía, yo llevo 50 años leyendo a Cortázar. ¿Cómo habría que acercarse ahora? Me gusta mucho esta idea de que el mismo Gonzalo dice, bueno, eso no le hubiera gustado a la literatura o no es apropiado para la literatura de Julio Cortázar el decir es esto o es aquello, ¿no? Pertenece a una época o no pertenece a una época, porque así no es su obra y así no era él, ¿no? Sino que permite estos debates de decir, bueno, cómo se ve a los diversos personajes, cómo pueden ser interpretados, pero esta posibilidad en Modelo Palmar, en Rayuela, en Casa Tomada, de tener diferentes interpretaciones. Son personajes reales, son fantasmas lo que hay ahí, lo que se menciona en el curso del famoso doppelganger, ¿no? Que esta posibilidad de otro como tú, o ser tú otro en otro momento, en forma paralela. En fin, todo esto lo abre a la discusión. Platícanos, Genei, por favor, ¿cómo podemos participar? ¿Cuáles son los horarios? ¿Son martes y jueves? ¿Nos puedes comentar, por favor, esto? Las charlas se pueden seguir los martes y jueves a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México. Ya llevamos 3 charlas que se encuentran disponibles en el canal de YouTube Casa Estudio 100. También en la página de Facebook Casa Estudio 100. Ahí se pueden encontrar las 3 que ya llevamos, y este jueves a partir de las 11 pueden sintonizar la 4ª sesión donde vamos a hablar, Gonzalo Celorio va a dirigir la discusión y va a compartir todo su conocimiento sobre la forma en la cual Cortázar hablaba sobre la infancia, a partir sobre todo de un cuento que se titula Los Venenos, que forma parte del final del juego. Y la dinámica con Gonzalo es que él pone la sabiduría y la sensibilidad y nosotros ponemos las preguntas y algunas observaciones. Exactamente. Y son 13 relatos, ¿verdad? Los que exactamente. Ya llevamos 4, faltan todavía 5 sesiones más. Continuaremos la próxima semana también martes y jueves. Viene una pausa a finales de julio y regresaremos el 1 y el 3 de agosto. Efectivamente. ¿Y cuál es el precio de participar? ¿Cuánto cuesta participar? Absolutamente nada. Son totalmente gratuito. Gratuitos. Oigan, qué gran noticia nos está dando Genei Beltrán Félix. Es completamente gratuito, solo hay que estar ahí y participar de esta sabiduría, de esta riqueza. La van a pasar muy bien además porque son sumamente amenas. No, es un gran expositor Gonzalo Celorio, es inteligentísimo, conoce la obra de Cortázar y de muchos autores latinoamericanos muy bien. Y lo importante es que él tiene la apertura para presentar distintas interpretaciones y no trata de imponer un solo punto de vista. Un punto de vista. Genei, qué gusto tenerte por acá. Ya tendremos la oportunidad de platicar en otra ocasión de tu obra, que también es muy recomendable.
Por ejemplo, cualquier cadáver, por mencionar solamente una. Genei, gracias por estar aquí. Nos despedimos con 3 preguntas. Sorpresa, pero te pido por favor que sea muy veloz porque nos tenemos que despedir. Además, es como muy de bote pronto en tu mente lo primero que te venga, por favor. Si tuvieras que vivir por alguna extraña razón en alguna novela, en algún cuento, ¿cuál elegirías? Yo elegiría cualquiera de Juan García Ponce. No se trabaja y se la pasa a la gente en fiestas y ligando. Oye, bueno, pues está muy a gusto eso. La segunda sería una palabra de tus favoritas. Elige una palabra en español, por favor. Me gustan las esdrújulas, me gusta la palabra oropéndola. Son muy musicales, pero oropéndola es preciosa. Y les dejamos de tarea buscarla, ¿eh? Por ahí. Y finalmente, una palabra, es traductor también, que te guste en otro idioma. Descubrí hace poco una palabra en inglés que es reciente, de reciente creación, que es velicor, y que designa la tristeza nostálgica que te produce entrar a una librería de viejo. Wow, todo ese concepto en una sola palabra. ¿Cómo ves, Rafa? Fascinante, Jane Glíglico. Lean ¿Ya lo Rayuela. dominas? Hay que dominar el glíglico para claro. leer Rayuela. Muchas gracias, Genei, por acompañarnos. Hay que leer a Julio Cortázar y que también gracias a él nos acercamos a Edgar Allan Poe, a Daniel Dafoe y a Chester de Largo, etcétera. Gracias. Los dejamos con un recuerdo esta noche de Barry White, que con su grave y profunda voz marcó un hito en la historia del rhythm and blues y el soul. Hoy se cumplen 20 años de su partida. Hasta mañana. There's something